En pleno día, delante de decenas de vecinos, se llevan a Lori Poland, de 3 años, del jardín de su propia casa. En cuestión de minutos, estará en manos de un hombre que la llevará al bosque y la tirará al fondo de una letrina. Tiene solo 3 años y por delante le esperan 4 días que ella misma llamará después el infierno. Estados Unidos, 1983. En estas imágenes cálidas y despreocupadas está la pequeña Lori con su abuela querida. Desde fuera, una vida perfecta. Pero en pocos días, ese mundo tan tranquilo va a saltar por los aires en un instante. Por favor, devuélvanme a mi hija. No le hagan daño, se lo suplico. El secuestrador la torturará. Lo que le hizo a esa criatura cuesta meterlo en la cabeza. Y después, con la misma calma, sin dudarlo un segundo, la dejará morir en el fondo de un pozo en medio del bosque. Me dejó ahí para que muriera de hambre y de frío. Durante 3 días, Lori se aferrará a la vida, sin un trago de agua, sin una migaja de comida, en una oscuridad total, muy por debajo del suelo, sola, con el frío y su propio terror. Recuerdo que lloraba y llamaba a mi mamá. En esos días olvidará la cara de su madre, olvidará cómo suena la voz de su padre. Quedará solo una cosa, un dolor insoportable y un hambre que la va royendo por dentro. El corazón, los pulmones, el cerebro empezarán a fallar. Los dedos de las manos y de los pies se le pondrán negros. A primera vista, esta historia parece inventada, una escena de película de terror, algo que sencillamente no puede pasar. ¿Por qué se levantó toda la sociedad? ¿Se hizo justicia al final? Y sobre todo, ¿cómo consiguió la pequeña Lori escapar de las manos de un auténtico monstruo? Este es el caso de Lori Poland. 1983. Estado de Colorado. Sheridan, un pueblo pequeño de menos de 6,000 habitantes. Un sitio tranquilo a las afueras, bonito hasta decir basta. Aquí todo el mundo te saluda, se conocen por el nombre y los vecinos son casi familia. Y en esa comunidad tan apacible vive la familia Poland. La madre, Diane, el padre, Richard, su hijo de 5 años y Lori de 3. El 22 de agosto de aquel año hizo un calor de verdad. Lori juega en el jardín con su hermano mayor. Un sol que ciega, justo el mediodía. Los vecinos han salido a la calle a tomar el sol, a charlar, a mirar cómo juegan los críos. Un lunes cualquiera, aunque para los Poland es un día especial. Richard, el padre, cumple años y se ha tomado el día libre. Por la mañana decidió ponerse por fin con la casa, con eso que nunca encontraba el momento de hacer, pintar las contraventanas. Y para la tarde tenía pensada una pequeña fiesta en familia. Cerca del mediodía, el calor aprieta tanto que Lori y su hermano le piden un helado a su padre, uno de esos polos de hielo del congelador. Lori está con el mayor. Alrededor hay gente, vecinos, coches, y Richard entra un momento en casa a sacar el helado del congelador. Por la ventana todavía los ve moviéndose por el césped, pero justo en el segundo en que se gira hacia el congelador y agarra la puerta, fuera se pone en marcha una cadena de hechos que va a convertir esa calle tranquila en un lugar del que hablarán todos los periódicos de Colorado. A los 2 segundos, prácticamente enseguida, mi padre salió a la calle, miró al bordillo, luego a mi hermano, luego otra vez al bordillo, y vio mis prendas tiradas en la acera, y a mí no. Se metió en el coche y salió a buscarme, pero llegó al final de la calle y no supo hacia dónde seguir, así que regresó a casa. Al principio, en toda esta historia, solo había una cosa rara. Cuando Richard volvió a casa y entendió que Lori no estaba por ninguna parte, aterrado, miró en cada rincón del jardín y después salió corriendo a casa de los vecinos. Y ellos solo pudieron recordar un detalle. Junto a su casa se paró un coche un par de segundos y se marchó enseguida. En ese momento no les pareció nada sospechoso. Alguien se para, da la vuelta, sigue su camino. Algo normal en una calle tranquila. Y entonces, como me contó después mi propio padre, hizo la llamada más terrible de su vida. Llamó a mi madre. La desesperación crecía minuto a minuto y sin perder un segundo, Richard marca el número de la policía. A partir de ese momento, la búsqueda de Lori se convierte en asunto de todo el pueblo. La policía monta un operativo grande, casa por casa, pregunta a todo el que ese día pudiera haber visto u oído algo. La noticia de la niña de 3 años desaparecida corre rápido por el pueblo y después más allá. Por las calles cuelgan carteles recién impresos con su cara. A los equipos de búsqueda se van sumando voluntarios, uno tras otro. Peinan descampados, barrancos,
franjas de bosque y ciénagas, miran en cada cobertizo y en cada sótano. La familia Powland cae de golpe en una pesadilla, en pleno día. La madre de Lori, Diane, no puede quedarse de brazos cruzados esperando. Se dirige directamente al secuestrador con una súplica desesperada que parte el alma para que le devuelva a su hija sana y salva. Por favor, devuélvanme a mi hija. No le hagan daño. Por favor, es mi niña. Solo devuélvanmela. La quiero muchísimo y quiero que vuelva a casa. Y aquí conviene parar un momento y explicaros el contexto. Resulta que en 1983 todavía no existía el sistema de alertas Amber. Aparecerá en Texas en 1996, ya después del caso de Amber Hagerman, de 9 años. A principios de los 80, Estados Unidos apenas empezaba a entrar en esa época de miedo general a que a alguien le pudieran llevarse un hijo delante de sus narices. Lo del stranger danger, el peligro de los desconocidos, todavía no se había convertido en el mantra diario de los padres. Ese movimiento estaba justo naciendo. Todavía no existían las famosas fotos de niños desaparecidos en los cartones de leche. Esas campañas no serán masivas hasta finales de 1984, ya después del secuestro de Lori. Ni redes sociales, ni avisos rápidos, ni un sistema único de alertas. Nada de eso había. Por eso la información se movía lentísimo, por las noticias locales, los carteles y el boca a boca. Es decir, cuando Lori desapareció, el país apenas estaba aprendiendo a responder a estos crímenes de forma organizada. En 1983, por hacerle daño a un animal podías acabar con una condena mayor que por hacerle daño a un niño. Y esa frase retrata con una precisión espantosa el espíritu de aquella época. La sociedad ya teme por sus pequeños, pero para la ley, su dolor pesa menos que un arañazo en un coche o el maltrato de un animal. Así quedó ese día en la memoria de la pequeña Lori. El jardín, el mediodía de verano, la carretera a 2 pasos y un coche que frena de golpe a su lado. La puerta se abre un poco y un desconocido, sin salir del coche, le ofrece caramelos. Para una niña de 3 años criada entre vecinos amables y caras conocidas, aquello no tenía nada de aterrador. Ahora se lo metemos en la cabeza casi desde la cuna. No se aceptan dulces de extraños, pero en aquellos años a la mayoría de los padres, ni en la peor pesadilla se les habría ocurrido que alguien fuera a llevarse a un niño en pleno día, a la vista de toda la calle. Se acercó con el coche y me preguntó si me gustaban los caramelos. Como cualquier niña de 3 años le dije que sí, que me encantaban. Claro que ojalá hubiera contestado otra cosa, pero fue lo que fue. A cambio del dulce que le había prometido, el hombre le pidió que se moviera hacia el asiento trasero. Le hablaba con dulzura, le ofreció un caramelo y ella le hizo caso. Y lo demás pasó en un segundo. La agarró, la metió en el coche, cerró la puerta de golpe y salió disparado. Desapareció de la calle antes de que nadie entendiera qué acababa de ocurrir. El secuestrador sabía muy bien lo que hacía al montar algo así en un barrio lleno de gente. Era pleno verano. En mitad del día, una jugada de una osadía absoluta. Sabía que tenía apenas unos minutos para alejarse de posibles testigos, y el coche se llevaba a Lori, cada vez más lejos de Sheridan. Conducía agresivo, daba vueltas por la carretera, giraba hacia las montañas, hacia caminos cada vez más solitarios. La niña de 3 años se alejaba de su casa y de cualquier esperanza de rescate rápido. Me llevó a las montañas de Colorado, unos 30 kilómetros al oeste de Denver, y después llegamos a una salida de la autopista. Al final el coche dejó la carretera y se detuvo junto a un retrete de madera viejo, olvidado por todos, escondido entre los árboles. Lori no podía ni imaginar que esa caseta destartalada iba a ser su cárcel durante los días siguientes. Pero antes de dejarla allí sola, el monstruo abusó de ella. Empezó a hacerme daño de una forma brutal. Me hizo muchas cosas horribles. Cuando se cansó, levantó a Lori, de 3 años, y con un movimiento frío, sin una pizca de humanidad, la tiró al pozo negro, a unos 3 metros de profundidad. Casi no le dio tiempo a ver nada. Solo sintió el golpe seco y enseguida supo que algo le pasaba en la pierna. Al llegar al fondo, se hundió en un barro pegajoso y apestoso. A su alrededor, oscuridad total, agua helada mezclada con desechos y productos químicos que le quemaban la piel y no la dejaban respirar. Allí arriba se cerró la puerta y el golpe retumbó en el silencio. Fue entonces cuando Lori se echó a llorar. Por el dolor,
por el miedo y porque la habían dejado ahí abajo, sola, como si fuera un trasto que ya no sirve. Hasta ese momento todo apuntaba a que Lori se había alejado sola del patio, pero no, se la llevaron de allí mismo, de Sheridan, donde jugaba tranquila delante de su propia casa. Y ya el primer día tras la desaparición, Diana y Richard Poland salen en las noticias locales. Delante de la cámara cuentan cómo desapareció su hija de 3 años. No esconden el miedo y piden una sola cosa, que si alguien ha visto algo, un coche, un desconocido, cualquier detalle raro, que llame a la policía enseguida. Y eso remueve a la gente. Los teléfonos de la comisaría no dejan de sonar. Vecinos, gente que pasaba por allí, cualquiera que hubiera visto algo. Y una de esas llamadas destacó por encima del resto. Llamó un hombre llamado Paul Weaver. Tuvo la cabeza suficiente para fijarse en el coche con todo detalle. Vi un Datsun naranja, con letras negras y unas franjas en la parte de abajo. Estaba aparcado en doble fila delante de mi casa. Un par de minutos después salí a la calle y había niños corriendo y gritando que Lori estaba en ese coche. Cuando arrancó, me dio tiempo a ver que la matrícula empezaba con las letras A, D, V y luego 3 números. Para la investigación, una llamada así es un regalo. No un coche cualquiera, sino su descripción exacta. Un Datsun naranja, letras negras en los laterales y encima las primeras letras de la matrícula. Y ese mismo día aparece otro testigo, Michael Earfisher, que añade otra pieza al puzzle. Cuenta que una semana antes del secuestro, sus propios hijos se cruzaron con un tipo muy raro cerca del colegio. Una semana antes de todo esto, mis hijos me contaron que un hombre desconocido los había seguido desde el colegio hasta casa y les había ofrecido caramelos si se bajaban los pantalones. Fui al colegio de inmediato y vi a un hombre sospechoso, barba, pelo sucio por los hombros. Salí del coche y le grité, tú! Se asustó y salió corriendo hacia el arroyo. Fui detrás de él, pero al rato lo perdí de vista. Ahora la policía tenía el coche y la cara del secuestrador. Pistas así dan una posibilidad real de llegar hasta él, y más importante todavía, de llegar a tiempo, porque en algún sitio quizás seguía viva esa niña de 3 años. Pero había un problema. Saber cómo es el monstruo es una cosa, saber hacia dónde se fue es otra muy distinta. La policía no tenía ni idea de en qué dirección había salido el sedán naranja. ¿Autopista adelante? ¿Hacia las montañas? ¿Hacia los lagos? ¿Al pueblo de al lado? ¿O incluso a otro estado? Volvamos con Lori. En el fondo del pozo se dio cuenta bastante rápido de que había algo malo en esa agua. En plena oscuridad solo le quedaba el olfato y el tacto, y le bastó para entender una cosa. A ese barro pegajoso y apestoso, mejor ni tocarlo, mejor alejarse. Y con 3 años, Lori también encontró por encima del agua un montón de basura y tablas viejas. Con eso se montó una islita diminuta y se sentó allí. Dice que en ese momento solo pensaba en su madre. Acababa de cumplir 3 años. Hacía muy poco que había aprendido a usar el orinal y me daba tanto miedo decepcionar a mi madre que aguantaba con todas mis fuerzas. Hoy eso puede parecer casi ingenuo, pero entonces Lori no sabía que intentar hacerlo todo bien, levantarse e ir al baño como le había enseñado su madre, le habría podido costar la vida. Justo encima de su cabeza, en la capa superior del pozo negro, llevaban años acumulándose metano y sulfuro de hidrógeno. En un espacio cerrado así, bastan 2 respiraciones profundas cerca de la superficie para perder el conocimiento. Si se hubiera puesto de pie y hubiera aguantado ahí 1 minuto, lo más probable es que se hubiera caído de su isla frágil y hundido en el agua. Y con el lodo espeso de debajo, lo mismo. Si hubiera tenido que meterse en esa agua con la pierna herida, el riesgo de una infección grave, de una septicemia rápida y del peor final habría sido casi inevitable. Pero aunque Lori lo hubiera sabido, no tenía dónde refugiarse. Su islita de tablas y basura era frágil y minúscula. No cabía entera sobre ella. Tenía que quedarse sentada con las piernas colgando y de vez en cuando las puntas de los dedos tocaban esa agua helada y pestilente. Me dejó allí sola, con hambre y con frío. El 23 de agosto, a la mañana siguiente del secuestro, la policía sigue sin tener un solo hilo del que tirar para saber dónde está la pequeña Lori. Y mientras los equipos de búsqueda peinan la zona, la investigación empieza a acercarse, paso a paso, al secuestrador. Se suman agentes del FBI. Junto a la policía local van casa por casa, piso por piso. Repasan otra vez lo que dijeron los testigos e intentan reconstruir, trozo a trozo, la matrícula de ese sedán naranja. Y ahí,
como en una serie policíaca donde detrás del cobre aparece de pronto el oro de verdad. Llegan hasta una mujer mayor de un pueblo cercano. Se llama Juanita Zapp. Vi la noticia en la tele y reconocí ese coche al instante. Estaba aparcado justo enfrente de la casa de mi hija, en Espos Street. El conductor se acercó a mi nieta mientras ella jugaba en su propio jardín, a plena luz del día. Después de eso, mi yerno apuntó la matrícula y yo se la di a la policía. Fue hace cosa de un mes. Por si acaso, yo también la anoté en mi libreta. ADB 627. Y resulta que esas letras y esos números que Juanita guarda en su libreta encajan punto por punto con lo que contaba el vecino, Paul Weaver. Las primeras letras ADB coinciden. El color y la marca del coche también cuadran demasiado bien como para pensar en una casualidad. Un agente del FBI busca la matrícula ADV 627 en la base de datos y descubre que el coche está a nombre de un hombre llamado Robert Paul Tyrett. Trabaja como encargado de mantenimiento en un club de golf de la zona y no tiene antecedentes. Los investigadores quieren pillarlo en casa, pero en la dirección que figura no hay nadie. El tiempo corre en su contra y no pueden quedarse esperando a que aparezca. Así que van más allá. Buscan al familiar más cercano al que consiguen localizar por teléfono. Es su madre. Hoy mi hijo es un adulto responsable, pero durante su juventud tuvo, digamos, ciertos comportamientos cuestionables. Una vez la policía investigó un incidente sobre contacto inapropiado, pero nunca se confirmó nada. Y hace unos años encontré objetos personales en su habitación que no esperaba encontrar y me dijo que era una broma. A mí me parece que eso es típico de esa etapa de la vida y, en mi opinión, él no tiene nada que ver con Lori Poland. La policía, por supuesto, no pasó por alto esto. Había demasiadas circunstancias sospechosas acumuladas alrededor de una misma persona. Yo nunca le noté nada de eso, pero ¿y si tiene algún problema mental? Solo intento entender qué hice mal al criarlo, qué pudo llevarlo a algo así. Le pasó algo cuando era muy pequeñito, pero apenas recuerdo aquello. A lo mejor le fallé en algo, solo que no consigo recordar en qué. Sus palabras suenan a confesión de una mujer que defiende a su hijo, y a la vez parece intuir en el fondo que detrás de la cara de buen hombre se esconde alguien muy distinto. Y después de esa conversación, la policía ya no puede permitirse ninguna duda. Es que imagínate, demasiados episodios extraños apuntan a la misma persona. A Robert y a su sedán naranja los identificaron en al menos 3 ocasiones distintas. Y cada vez les ofrecía caramelos a los menores y les exigía que se desistieran de su ropa. Y si a eso le sumamos que, tras la desaparición de Lori, en la acera solo quedaron sus prendas, ya no cabía ninguna duda. A quien tenían que buscar los investigadores era a Robert y a nadie más. Los productos químicos que había en ese váter me alcanzaron las extremidades inferiores. Se me pusieron negras del todo, hasta la zona superior. Por muy tremendo que suene, aquel agujero fue para ella el infierno y al mismo tiempo su salvación. Por un lado la oscuridad, el lodo helado, los químicos que le quemaban la piel y la iban consumiendo poco a poco. Por otro, allí abajo hacía más calor que fuera, en la montaña. De noche el frío era tal que una niña de 3 años, y encima sin ropa, en mitad del bosque, no habría llegado ni a la mañana siguiente. Me dejó allí para que me muriera de hambre. Aquello fue una tortura de verdad. El 25 de agosto las piernas de Lobby se pusieron aún más negras. La infección avanzaba, iba tomando nuevas zonas. El cuerpo se rendía. Más tarde los médicos lo dirían sin rodeos. Le quedaban solo unas horas. Ya de adulta, recordaría que allí abajo el tiempo simplemente desapareció. Intentaba retener en la cabeza la cara de su madre, su risa, su voz, pero todo se desdibujaba y se le escapaba, como si la memoria misma bajara a los brazos. No sabía cuánto llevaba en aquel pozo. Días, semanas, quizá meses, y de pronto en medio de ese vacío le vino un recuerdo nítido, clarísimo, como si su mente no la dejara irse del todo. Lori recordó que hacía poco su madre la había felicitado por alguna pequeña hazaña de niña de 3 años, y ese calorcito rompió la presa. Se echó a llorar a gritos. Los sollozos y el llanto chocaban contra las paredes de madera y retumbaban sordos por el agujero. Llamaba a su madre tan alto que no oyó cómo sobre su cabeza se abría y se volvía a cerrar la puerta, ni oyó los primeros gritos de susto de la pareja que se había asomado por casualidad. 4 días después,
Recuerdo que lloraba y llamaba a mi madre, y justo en ese momento pasaban por allí dos aficionados a las aves, Cynthia y Steven Golin, un matrimonio apasionado por la observación de pájaros. Ese día iban a la montaña, sin más, a pasear, a estar en plena naturaleza. Por el camino, Cynthia dijo que necesitaba parar. Su marido se desvió hacia el inicio de un sendero llamado Beaver Brook. Allí había una vieja construcción de madera, pero al ver lo destartalado y sucio que estaba aquel baño, Steven convenció a su mujer de que aguantara un poco y buscaran un sitio mejor. Siguieron adelante, y unos 2 kilómetros más allá, a Cynthia le entró de golpe la sensación de que tenían que volver. Le pidió a su marido que diera la vuelta y regresara a aquella caseta vieja, como si algo sin ninguna lógica la estuviera arrastrando de vuelta. Cynthia entra y lo primero que la golpea es el olor fuerte, el típico de esos sitios, pero al segundo siguiente oye algo que nadie espera oír allí. No el viento, no un crujido, sino unos gritos desesperados, desgarrados, que vienen de abajo, de la oscuridad. Cuesta imaginar el escalofrío que le recorrió la espalda en ese instante. Se asoma al agujero y en la penumbra ve un brillo débil de luz en unos ojos enormes y llenos de lágrimas que la miran desde el fondo. Al final se asomaron y me preguntaron, ¿qué haces ahí? Y yo les dije que vivía ahí. Para mí eso se había vuelto lo normal. Yo pensaba, literalmente, que vivía en el fondo de un baño. Al lugar llaman de urgencia a los equipos de rescate. Entre ellos está un voluntario, el bombero Steven Baker, que tendrá que bajar a donde la mayoría ni se atrevería a mirar. Se asegura el arnés y desciende con cuidado por ese pozo estrecho y lleno de peste. Cuando llega al fondo, por fin ve a Lori, agotada, cubierta de inmundicia, pero todavía consciente. Y eso fue un auténtico milagro. 4 días en un hoyo, sin comida y sin agua. Las piernas daban miedo, la piel negra por las quemaduras químicas y la infección, los pies y los muslos literalmente devorados por el frío y los productos químicos. Steven abraza a Lori contra su pecho y la suben de la oscuridad hacia la luz. Literalmente la arrancan de la tumba. El tiempo y el estado apuntaban todos en la misma dirección, menos de edad. Así de destrozada queda una persona que ha vivido una vida larga y dura. Y aquí hablamos de 3 años. En cuanto sacan a Lori, los médicos la pasan a una camilla y la llevan al hospital más cercano de Denver. Diane, la madre de Lori, se sube al coche y va detrás de la ambulancia, sin separarse ni un metro. En el hospital a los médicos les basta una mirada para entenderlo. El estado es crítico. El cuerpo está al límite. Deshidratación severa, desnutrición, quemaduras químicas en piernas y pelvis, y la sepsis a punto de empezar. Y con la cabeza es aún peor. Lori parece haberse desconectado de la realidad. Se ha metido muy adentro de sí misma. La persigue unas pesadillas, por el insomnio, por todo lo vivido, y su cerebro ya no distingue quién está al lado, si un amigo o un enemigo. Por eso se aparta de todo el mundo, incluso de los suyos, incluso de su mamá y su papá. Ay, Lori, esto no va a pasar nunca más, te lo juro. Yo tenía solo 3 años y no veía la diferencia entre el hombre que me robó y mis padres. Estaba enfadada con ellos. No entendía por qué no me habían salvado, por qué no me habían protegido. El encuentro de Lori con sus padres en la habitación fue muy corto y muy doloroso. Los médicos tuvieron que separarlos casi enseguida y tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. El corazón, los pulmones, el cerebro fallaban uno tras otro. Los dedos de las manos y de los pies se ponían negros. La infección avanzaba tan rápido que parecía haber una sola salida: amputar las 2 piernas, con tal de salvarla. Pero los médicos se arriesgan al máximo. Deciden darle al cuerpo un poco más de tiempo, empezar un tratamiento duro, agresivo, y ver cómo responde el organismo de una niña de 3 años. A lo mejor con eso basta para evitar esa operación terrible. Y entonces pasó algo que muchos llamarían después un verdadero milagro. A las pocas horas de empezar la terapia intensiva, Lori empieza a mejorar, poco a poco, y unos días después queda claro, los brazos y las piernas se salvan, aunque las marcas de aquel infierno las va a llevar encima el resto de su vida. Cuando el peligro por fin pasó, Lori volvió de verdad con sus padres. Ya no un par de segundos entre pruebas, sino para siempre. Pero, por desgracia, la desgracia de esta familia no terminó ahí. Cuando la policía dio con Robert Thiret y lo detuvo, la investigación necesitaba la prueba principal, las palabras de la persona que había pasado por toda
toda esa pesadilla. Las palabras de la pequeña Lori. Le pidieron, hasta donde puede hacerlo una niña de 3 años, que contara con todo detalle lo que le había hecho ese hombre. Y piense en un momento lo que eso significa para alguien a quien acaban de sacar de un hoyo. Llegan unos adultos y le preguntan por el día más horrible de su vida. Le piden recordar, repetirlo una y otra vez, aclarar detalles. En el fondo, es otra prueba de supervivencia, solo que ahora para el alma. Después le pidieron a Lori que identificara al que le había atacado. Le enseñaron una grabación con varios hombres en fila y entre ellos Tirette. En total eran 6 y ella, sin dudarlo, señaló al cuarto, segura, sin la menor duda, con todo su cuerpo, con toda ella. Era como si dijera, mamá, es él. La sala del tribunal todavía está vacía. Sobre la mesa de la fiscalía hay una carpeta con un caso que parecía imposible de perder. Y justo en ese momento, todo estuvo a punto de irse al traste. El caso avanzaba hacia el juicio, y la mujer de Robert intentó salvarlo con una coartada. Declaró que a la hora del secuestro, su marido supuestamente estaba en casa, con ella. Como se sabría después, esa versión era pura invención, no tenía nada que ver con la realidad. Pero el principio hizo sudar en serio a la fiscalía, porque el panorama se ponía feo. Si Tirette se plantaba, insistía en su inocencia y se agarraba a esa coartada, existía el riesgo real de que el tribunal lo soltara y ese hombre volviera a la calle. Y ahí el juez da un paso que muchos llamarían después discutible. Le ofrece a Tirette un acuerdo. La idea es simple. Él se declara culpable de los cargos principales y, a cambio, recibe una condena claramente menor que la que le caería en un juicio completo, con la pena máxima encima. El acusado acepta. Y de toda la lista, secuestro, intento de asesinato y abuso de la más pequeña de las víctimas, en la sentencia queda, en la práctica, un solo cargo. Los cargos de secuestro y de intento de asesinato se retiran dentro del acuerdo, y eso reduce de golpe la posible condena, de 48 años a solo 10 años de cárcel. Y luego viene un dato que sencillamente no cabe en la cabeza. A Robert Tirette no solo lo condenaron a 10 años, además lo soltaron a los 6 por buena conducta. Y aquí surge una pregunta muy incómoda. ¿Qué buena conducta, perdón? En la celda a su lado no había ninguna de las niñas a las que se acercaba en la calle cuando estaba libre. ¿Con qué se mide entonces esa buena conducta? Y no solo eso, lo dejaron salir prácticamente limpio, sin libertad condicional, sin restricciones serias de movimiento. Y todo esto cuando los especialistas señalaban un avance mínimo en la terapia y un peligro que seguía ahí. En el fondo, a un hombre que dejó morir a una persona en el hoyo de un baño público le dicen, estás libre, vive como quieras. Debajo de historias así suele aparecer la idea de que en Estados Unidos por esto dan condenas dignas, a diferencia de otros países, Rusia incluida. Pues ahí lo tienen, un ejemplo clarísimo de un desenlace absolutamente injusto. Un hombre no tuvo miedo de cometer un crimen brutal a plena luz del día y dejar a su víctima muerta en un baño. 6 años. Esas cifras, con un caso así detrás, solo provocan estupor y una rabia sorda en cualquier persona normal. Pero volvamos al caso. La indignación de la gente llegó al límite. Una condena tan blanda se convirtió en una herida abierta para Colorado, y de ahí saldrían después leyes más duras. Y también la pregunta de fondo, ¿cuánto vale de verdad la vida y la dignidad del más indefenso a ojos de la ley? Hasta aquí podría parecer que lo peor quedó allí, en el fondo de aquel hoyo. Pues no. Las consecuencias de aquel secuestro golpearon a Lori tanto como el hoyo mismo. Y hay algo que conviene entender. El trauma no se esfumó en el momento en que la sacaron de allí. Se quedó con ella. De niña y también de adulta, Lori cargó con un montón de cosas pesadas. Presión, ansiedad constante, estrés postraumático. Le costaba muchísimo confiar en la gente y sentir que ella valía algo. El mundo le enseñó de golpe que ni siquiera los padres pueden protegerte siempre. Y eso, como se vería después, deja marca. Siempre me sentí así, y no sé si venía de antes del secuestro o si fue por él. Por ejemplo, no me sentía parte de mi propia familia. Tenía tanto miedo de que me dieran la espalda y me abandonaran, que no dejaba que nadie se acercara de verdad. Aún así, como cuenta la propia Lori, fueron los años de terapia, el apoyo de los suyos y su propia terquedad. No estaba dispuesta a regalarle su vida a ese hombre, lo que le ayudó, poco a poco, a digerir lo vivido.
y empezar a sanar. ¿Ustedes creen que se hizo justicia? Para mí la justicia no es tan importante. Lo que me importa es ser útil. Cada día me levanto e intento aportar algo, hacer del mundo un lugar mejor y evitar que la gente haga daño. Y aquí hay una conclusión muy interesante de Susan Berlow, la psicóloga que trabajó con Lori. Resulta que en el estrés postraumático, la justicia no cura, no quita las pesadillas, no le alivia nada a quien sufre. Por eso creo que en el caso de Lori y de su historia, el simple deseo de entender a ese hombre le calma un poco el dolor, le da el contexto que no tuvo a los 3 años. Por eso entender es la llave que deja salir ese sufrimiento silencioso, el que nadie de fuera ve ni conoce jamás. La justicia le hace más falta al que mira desde fuera que a la propia víctima. Y aquí hay que decir una cosa. Al salir en libertad, Tybert se fue de Colorado y se instaló en California. Y allí, tal y como habían advertido los especialistas, volvió a ser condenado por lo mismo que le hizo Lori. Solo en los últimos 5 años he conocido a 6 mujeres a las que Robert Tybert hizo daño. Me contaron que intentó secuestrarlas y a veces lo consiguió. Les hizo daño físico y de otras maneras. Durante mucho tiempo sentí compasión por él, pena, pero luego conocí a otras personas a las que hizo daño y a sus abogados, y después de escuchar todas esas historias, esa compasión se me está apagando. Hay un testimonio que esta historia escribió sola años después y lo firma la propia Lori Poland. Hoy ella no recorre lo vivido como alguien que simplemente tuvo la suerte de sobrevivir. Convirtió aquella pesadilla de forma consciente en el trabajo de su vida, un trabajo cuyo sentido entero es proteger a otros. Lori tiene su propia consulta de terapia y trabaja codo con un pediatra, el doctor Richard Krugman. El mismo que hace muchos años la ayudó con las primeras secuelas de aquel trauma. Juntos pusieron en marcha una fundación nacional contra el maltrato y el abandono infantil, una organización que no trata esto solo como un delito, sino como un grave problema de salud. Y trabajando en este campo, Lori se topó una y otra vez con el mismo patrón escalofriante. La violencia casi siempre está atrapada en un círculo, donde quien sufrió el daño y quien lo causa son eslabones de la misma cadena. Muchos de los que después levantan la mano contra alguien más débil pasaron exactamente por lo mismo, por el dolor y por una vergüenza infinita que nadie a su alrededor vio ni curó. Y ese esquema encaja con una precisión que asusta en la historia de Robert Tyrett. Según cuenta Lori, a él lo maltrataron desde los 3 años. Es normal que a nuestro alrededor haya imperfección y que a veces pasen cosas malas. Lo importante es otra cosa, cómo las afrontamos. Mi vida es maravillosa. Mi marido y yo tenemos 7 hijos, una hijastra e incluso un nieto. Tenemos una familia grande y muy unida. Y saben, en cierto modo esta sí que se puede llamar una historia con final feliz. Una niña muy pequeña pasó por un horror inimaginable y ese pasado no se le va a ir nunca. Las cicatrices se quedan para siempre. Pero sobrevivió, creció, formó una familia y logró convertir su dolor en fuerza. Solo eso ya parece un pequeño milagro. Y aún así hay una idea que no me quito de la cabeza. Como un solo minuto, ¿qué digo? Un solo segundo puede poner una vida entera del revés. Lo frágil que es en realidad nuestra seguridad. El padre de Lori dejó a sus hijos en el patio de su propia casa. Solo entró un momento, abrir la nevera, sacar un helado y volver enseguida. Uno diría que en ese rato apenas te da tiempo a estornudar o, como mucho, a pelearte con tu hermano por un juguete. Y en lo que él estiraba la mano hacia la puerta del congelador, la vida de su familia ya se había partido en un antes y un después. Y ahí te acuerdas sin querer de otros casos, de la vida real, de las noticias, cuando alguien deja el carrito del bebé, por ejemplo, en la puerta de una tienda. Y no un minuto, ni 2. ¿Cuántas cosas terribles han pasado solo porque la persona confiaba demasiado en este mundo? Otra explicación no se me ocurre. El mal no duerme, y por eso hay que estar siempre alerta. Mejor perder unos minutos de más, asegurarte 1000 veces y parecer un paranoico, que pasarte el resto de la vida culpando